Apreciados amigos, nos alegra nuevamente estar con ustedes aquí, como de costumbre, en nuestro programa Audiencias. Ese es un programa que hacemos de derechos humanos con el propósito de avanzar en la pedagogía que todos los colombianos debemos conocer respecto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Y en el día de hoy hemos invitado a los miembros de la UTP, la Unión de Trabajadores Penitenciarios, para que nos hablen un poquitico de ese tema carcelario, de ese tema que ocupa la atención, por supuesto, de la agenda del gobierno, pero que también ocupa la atención de la agenda de la Corte Constitucional, de muchas ONGs, no solamente colombianas, sino también internacionales, que se preocupan y están hoy mirando lo que pasa en Colombia frente a los derechos fundamentales de la población interna. Le damos la bienvenida al dragoniante Cristian. ¿Cómo va este trabajo en la UTP? Bienvenido a Audiencias. Muchas gracias, doctor Espíndola. Importante que el Senado de la República, el Congreso de la República nos invite a estos programas y para nosotros es un placer acompañarles. Bueno, ya ustedes son unos luchadores de hace muchos años. Yo recuerdo aquí cuando presentamos un proyecto que buscaba modificar de una u otra forma toda la política penitenciaria y carcelaria, la política criminal en Colombia. Ustedes fueron los autores de ese proyecto que nos lo pasaron para que lo radicáramos y traía una concepción diferente a la que hoy se tiene con respecto al tema de los internos en las cárceles. Porque ustedes se han preocupado no solamente por cuidar su trabajo como empleados del Estado que son, sino también por darle una luz al gobierno con respecto a lo que deben ser las cárceles modernas, cómo debe ser ese sistema penitenciario que ayude a reivindicar los derechos de los internos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. ¿Cómo va esa lucha? Cuéntenos un poquitico. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos plenamente convencidos que los derechos humanos deben ser lo principal al interior de las cárceles. A pesar de que contamos con unos niveles de hacinamiento muy amplios, contamos con, digamos, con muchos problemas al interior de las cárceles, así como lo ha dicho la misma Corte Constitucional en diferentes sentencias. Nosotros los trabajadores penitenciarios tenemos como filosofía los derechos humanos y la protección como tal de la población privada de la libertad. A nosotros nos interesa bastante que los internos salgan rehabilitados nuevamente a la sociedad, que el proceso al interior de las cárceles en su detención sea un proceso donde ellos puedan tomar conciencia y retomar su vida y lógicamente que sea lleno de valores, lleno de lo que la población quiere de esas nuevas personas. Los derechos humanos para nosotros es una bandera porque el fin esencial de la pena, que es la rehabilitación de las personas privadas de la libertad, es un fin donde el Estado colombiano, conjuntamente con la población y con todos los actores, debe permanecer y lógicamente, así como lo dice nuestra ley, es un principio para estas personas que merecen una nueva oportunidad. Bueno, muchos hemos criticado, por supuesto, al interior del establecimiento carcelario, el mundo de sindicatos. Es que ustedes en el IMPES son los campeones de los sindicatos. Creo que son como 63 sindicatos que hay hoy allí. Nosotros ya hicimos un ejercicio de autorregulación sindical. Hoy contamos con un sindicato fuerte, el sindicato de la UTP que representamos. A eso quería llegar. Pero eran como 63 sindicatos, sí, ¿no? Sí, hubo un momento en la historia donde fuimos amenazados de liquidar la institución y pues todo el mundo desesperado salió a montar un sindicato, montar un sindicato para proteger sus derechos laborales. Es correcto. Pero pues una vez se llegó a un acuerdo con el gobierno nacional, lo único que quedaron fue los registros sindicales y estamos hoy en el proceso de liquidación de esas organizaciones sindicales que están solamente en el papel. Ok, o sea, hoy se creó la UTP. Y la UTP es el sindicato oficial, diríamos así, que agrupa todos los demás sindicatos que fueron creados en su momento, que es la Unión de Trabajadores Penitenciarios, ¿no? Sí, señor, la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Sin embargo, hay unos pares, digamos, otros dos sindicatos que son importantes dentro del IMPEC, que no los invisibilizamos, pero digamos que se concentró la mayoría en la UTP. Bueno, que ojalá que después logren consolidar
todo un proceso y tengan un solo sindicato. Sí, yo creo que dar un paso de 63 a 3 pues es importante y lógicamente siempre avanzamos en la unidad y por lo menos en estos casos de crisis siempre actuamos conjuntamente en la defensa de los derechos humanos. Hemos visto que los nuevos funcionarios del IMPEC, o diríamos esta nueva generación de guardas, de gente preparada, gente que hoy no solamente tiene el bachillerato, sino que ha ido a la universidad, porque antiguamente, hace muchos años, casi que ponían a cualquiera. Eso, de una u otra forma, se ha visto reflejado en el mejor trato que el guardián le da a los internos, en el tema propositivo, además. Sí, el sistema penitenciario ha evolucionado bastante y su evolución está precisamente en sus empleados que están mejor preparados. Estamos en un proceso profundo de transformación de nuestra identidad, transformación también de nuestro pensamiento. No somos los verdugos que a veces de pronto la sociedad piensa que somos, sino todo lo contrario, somos empleados que estamos para atender una población vulnerable, una población que necesita mucho apoyo, no solamente de nosotros como empleados, sino de toda la sociedad, y hoy podemos decir que muchos de los proyectos de rehabilitación de resocialización al interior de las cárceles son efectivos. Nos falta mucho por mejorar porque el sistema hoy está con profunda crisis, sin embargo dentro de la crisis hacemos lo mejor posible y esto está reflejado en el profesionalismo de todos los trabajadores. ¿Cómo hacer para que tengamos un sistema penitenciario, carcelario realmente eficiente? Que no tengamos el hacinamiento que hoy se tiene, que no tengamos la mala prestación de los servicios de salud que hoy se tiene, que no tengamos las condiciones ambientales y educativas que no ayudan a que el interno mejore. ¿Cómo hacer desde la óptica que ustedes manejan como funcionarios del IMPEC, cómo hacer para que eso cambie? Pues nosotros hacemos un ejercicio de crítica sana, una crítica respetuosa y lógicamente las diferentes políticas que se han tomado, por ejemplo, el escindir las funciones administrativas de las operativas en el IMPEC y crear una entidad paralela que es la USPEC, pues para nosotros eso es retroceder en el tiempo. Ya antiguamente tuvimos el Fondo Rotativo Penitenciario que se encargaba de digamos que proveer todos esos asuntos al sistema penitenciario y hoy nuevamente, cuando ese modelo fracasó, nuevamente es implementado y hoy tenemos una entidad que lamentablemente no está acorde ni está a tono con el IMPEC para poder atender las necesidades básicas. Sin embargo, nosotros proponemos siempre de que el sistema debe estar reflejado en que los derechos humanos, a lo que insistimos mucho, sea el componente inicial para poder humanizar el sistema. ¿Qué necesitamos para el sistema? Necesitamos la construcción de unos nuevos establecimientos, ya que los que tenemos son establecimientos de hace 70, 80 años y pues la infraestructura como tal física pues es muy deteriorada, sin embargo pues progresivamente se ha venido avanzando y también lo que hoy necesitamos es que se inyecte presupuesto para poder nosotros tener la capacidad de planta o la planta de personal suficiente para poder atender a esta población reclusa. En el tema de salud, nosotros cuando el IMPEC manejaba directamente el tema de salud, pues había menos traumatismo. Una vez se tercerizó, pues lamentablemente hoy tenemos unas cifras bastante preocupantes. En el año 2016 hubo 980 internos muertos por falta de atención en salud. Es un tema que no sale mucho a la luz pública, pero nosotros... Es un mundo de gente, ¿no? Claro, es una masacre, podríamos decir que una masacre, porque casi que 1000 personas... el año pasado. El año pasado muertas por falta de atención en salud, que son estadísticas oficiales, pues para nosotros es demasiado preocupante. No sale a la luz pública, pero pues nosotros como organización sindical y defensora de derechos humanos, pues tenemos que ponerla en evidencia. Ponerla en evidencia para que se tomen los correctivos, además de que esto es un detrimento al Estado, porque el Estado tiene que reparar a las familias, pues a las personas que reclamen esa situación. Y en materia ya del sistema como tal,
Nosotros hemos siempre soñado con que el sistema carcelario sea administrado por los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y no por entidades, digamos que externas a nuestro. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente aquí en Audiencias. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Estamos con el dragoneante Cristian López, miembro de la UTP, la Unión de Trabajadores Penitenciarios, hablando de esos derechos humanos que ustedes hoy tienen como bandera, que quieren de una u otra forma implementar al interior de los establecimientos. ¿Por qué en Colombia nos limitamos únicamente cuando una persona infringe la ley a llevarlo a 4 paredes? ¿Por qué miramos un sistema semiabierto o abierto como pasa en otros sistemas del mundo, por ejemplo en Holanda o en Francia, que la pena no solamente se paga en 4 paredes? Bueno, en primer lugar debo agradecerle por la pregunta porque usted fue una de las personas que nos ayudó bastante en promover el nuevo Código Penitenciario, la Ley 1709, y precisamente en esta ley se ha definido de que no solamente el sistema debe ser cerrado, sino que debe ser un sistema progresivo hacia la libertad. Hay países como Noruega donde incluso la privación de la libertad es un tema donde están absolutamente todas las garantías para la población y se han venido aboliendo o cerrando los establecimientos por la cultura. Sin embargo, aquí tenemos un componente que dificulta mucho para eso y es el populismo punitivo, y también porque la política criminal del Estado no es una política seria, no está implementada como tal, puede estar en los documentos, pero para poderla implementarle hay que inyectarle demasiados recursos. Nosotros hemos dicho que el hacinamiento carcelario, por ejemplo, que hoy está cerca del 53%, y hay cárceles como, por ejemplo, Riohacha, Cali, que tienen ya el 500% de hacinamiento, pues va a ser muy difícil implementar un modelo semiabierto porque simplemente la política criminal del Estado no es acorde con lo que se quiere en materia de derechos humanos. Pero también debemos decirle a la sociedad entera y al Poder Legislativo de que hay un modelo importante que es el modelo de Acacías Meta, donde tenemos una colonia agrícola. Colonia agrícola, y allí las personas privadas de la libertad hacen su trabajo de campo, su trabajo donde puede realizar, digamos, el fin esencial de la pena. Y quisiéramos de que en Colombia no existiera solamente una, sino existieran muchas colonias. Muchas. Esa experiencia de Acacías Meta es muy linda porque la gente aprende veterinaria, aprende a cultivar y cuando sale de ahí, sale produciendo además. Sí, claro. Entonces, si existieran por lo menos unas 10 colonias en Colombia, pues sería muy resocializador y muy importante este progreso de tener una prisión humana y una prisión que verdaderamente cumpla su fin esencial.
Claro, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que los gobiernos han visto las cárceles como un problema, cuando deberían verlo como una oportunidad para incluir a esos seres humanos que fallaron al seno de la familia, al seno de su hogar y al seno de la sociedad. Sí, por ejemplo, marcatizar las personas privadas de la libertad al momento de salir a la libertad, por ejemplo, ¿quién las contrata? Entonces necesitan de alguna manera sobrevivir y por eso los niveles de reincidencia son supremamente altos porque no hay una nueva oportunidad para estas personas privadas de la libertad. Uno se da cuenta cuando visita los establecimientos carcelarios que la gran cantidad de jóvenes es la que está abundando allí. ¿Qué pasa hoy con la sociedad desde el punto de vista penitenciario? ¿Por qué son los jóvenes los que llegan allí? Doctor Espíndola, nos preocupa bastante. Hoy tenemos el grueso de la población reclusa está entre los 18 años y los 27 años. Son niños. Y efectivamente, son jóvenes que no deberían estar en la cárcel, sino deberían estar en la universidad. Mire, un dato que es lamentable, un interno le vale al Estado 12 millones de pesos, de 12 a 14 millones de pesos al año. Eso serían 2 semestres en la universidad. Y en una carrera buena, supremamente importante. Entonces, si esto fuera al contrario, estarían ellos en las universidades y no en las cárceles. Bueno, yo creo que en eso, ojalá que algún día los gobiernos se interesen en ver las cárceles como una oportunidad de cómo hacer un trabajo espiritual con la gente también, porque yo creo que el gran problema hoy de la sociedad es la ausencia de principios y valores espirituales, y por eso la gente se compromete fácilmente con el delito. Sí, totalmente de acuerdo. Faltan valores, los valores no se siguen inculcando desde el hogar, y los muchachos que están en ese rango de la edad de los 18 y los 27 años, al interior de las cárceles, uno se pone a dialogar con ellos, que es el ejercicio que hacemos nosotros a diario, y entonces uno encuentra de que hubo problemas de hogar, el padre fue asesinado, la madre vende droga, en la prostitución. Existen una hogares disfuncionales además. Claro, entonces esto lo que hace es que la juventud no tenga alguien que los dirija, alguien que los lleve de la mano y le diga esto sí, esto no, y simplemente por tratar de salir de sobrevivir o de tratar de salir de la pobreza, pues se infringe la ley y lamentablemente terminan en los centros carcelarios. Vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente aquí en Audiencias. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional, y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Estamos con el dragoneante Óscar Roballo, quien al igual que los miembros de la UTP trabajan incansablemente para mejorar, por supuesto, la institución, para mejorar
el comportamiento de los guardianes. La mayoría de temas de malos manejos que se han evidenciado hoy en Colombia se le debe a la UTP. Cuéntenos un poquitico cuál es esa labor que ustedes están haciendo al interior del establecimiento. Bueno, nosotros creemos que hablar de corrupción en el IMPEC no debe ser un tabú, debe ser una realidad, porque en el sistema carcelario, como en muchas entidades públicas, existe esta figura de corrupción y somos los encargados los trabajadores de denunciarla y de ponerla en conocimiento en los entes de control. Por ejemplo, la UTP ha denunciado a la USPEC por sus malos manejos, por los malos manejos que ha tenido con la contratación y con el tema de recursos. Hemos también, con el cuerpo de custodia y vigilancia, denunciado directores de establecimiento que han hecho actos de corrupción y de violación de derechos humanos al interior del establecimiento carcelario. En el acuerdo laboral con el IMPEC hemos solicitado que se fortalezca el aparato disciplinario, porque pues, lastimosamente el IMPEC ante la sociedad y ante el Estado está tildado como una entidad corrupta, pero nosotros sabemos que en el IMPEC los buenos somos más, por eso solicitamos siempre al Gobierno Nacional que nos investigue, que nos discipline, que ejecute el aparato disciplinario de acuerdo a la ley, porque no necesitamos ni una reestructuración. Hemos tenido muchas amenazas en el Congreso de liquidar el instituto ante el presidente de la República, de liquidar el instituto por la corrupción, pero nosotros sabemos que la regulación que tenemos la tenemos dentro del aparato disciplinario. ¿Cómo se autorregulan, diríamos así, frente a esos pocos casos de funcionarios de mal comportamiento que están violentando los derechos humanos con los internos? ¿Cómo ustedes actúan para que eso no se repita? Bueno, nosotros primero que hacemos es concientizar a los trabajadores de que nosotros no somos los fiscales, que las personas que recibimos dentro del establecimiento ya cumplieron con su delito y es nuestra función resocializarlo. Nosotros, en cuanto a los derechos humanos, somos muy enfáticos a generar estos espacios de diálogo con los internos y de capacitación constante para que podamos prestar un mejor servicio, que es mejor ser tildados por escasez de guardia, por escasez de personal, pero no por violadores como violadores de derechos humanos. Ha causado mucha impresión que nosotros hemos denunciado la violación de derechos humanos sistemática que ha tenido el Estado colombiano con los reclusos. A nivel mundial hemos dado declaraciones en varios canales nacionales, extranjeros, denunciando las condiciones sanitarias, las condiciones pésimas que viven los internos dentro de las cárceles. Y ha causado mucho que los guardianes seamos los que denunciamos este tipo de anomalías dentro de las cárceles. Bueno, si ustedes fueran, la UTP fuera el presidente de la República o el ministro de Justicia o el director del IMPEC, ¿qué harían para cambiar las dificultades que tiene el sistema carcelario en Colombia? Bueno, nosotros pensamos que la cárcel debería ser el último eslabón para una persona que infringe la ley. Debe haber una alternatividad penal. Un ejemplo, muchos muchachos en Colombia van a la cárcel por primera vez por hurto. Deberíamos o pensaríamos que debería haber una pena alternativa, una escuela, una universidad, donde ellos puedan, estamos seguros que de 100 muchachos que infringen la ley, podemos recuperar unos 50 si les damos un trato más académico, un trato más educativo, un trato más religioso, y no llevarlos a las cárceles que en Colombia lastimosamente son universidades del crimen. Claro, porque finalmente quien llega allí por una mala práctica, una mala manera en contra de la sociedad, aprende otras, porque no hay esa cohesión dentro de la política criminal con el interno. Claro, lastimosamente la pena no resocializa a los presos en Colombia. En Colombia las cárceles son bodegas humanas que lo que hacen los internos por la falta de ocupación es aprender otras malas costumbres, aparte de las que ya están pagando. Allí hay gente no hace nada sino amontonada, ¿no? Sí, eso es una cosa exagerada del hacinamiento, totalmente. Las condiciones son degradantes. ¿Cuántos reclusos tenemos en Colombia? En este momento estamos hablando de 120.000 intramurales y más o menos 45.000 extramurales. ¿Y qué porcentaje de gente no condenada tenemos en las cárceles hoy? Tenemos el 50% de la población reclusa que es indicada, que no se le ha solucionado su situación jurídica. La rama judicial también tiene una sobrecarga laboral, muchos procesos para tan pocos funcionarios, por eso es que se dilatan tanto los procesos y se demoran tanto para condenar o para solucionar la situación jurídica de los reclusos. Que deberíamos en Colombia solamente llevar a la cárcel
aquellos que hayan sido condenados, porque fíjese que hoy el Estado está pagando 20 billones de pesos por las reparaciones de gente que finalmente le dice qué pena, nos equivocamos, usted no era culpable, salga. La mala praxis de la Deberíamos justicia. tener gente ya condenada y no gente sindicada, ¿no le parece? Claro, las cárceles deberían ser solo para personas que ya se les solucionó su situación jurídica y se demostró culpable. No es un escenario para que una persona sea indiciada de un crimen, esté viviendo en las condiciones que están viviendo los reclusos en ese momento en Colombia. Pues bueno, les agradecemos muchísimo a la UTP que haya venido hoy a audiencias. Este es un programa de derechos humanos, las puertas están abiertas para que sigamos comentando qué hace la UTP, la Unión de Trabajadores Penitenciarios, en favor del establecimiento, de los internos y también cómo están cada día mejorando ustedes su capacidad de trabajo y su imagen con las acciones que acometen. Muchas gracias, doctor Espindo. La verdad, usted ha sido un gran representante de esta lucha de nosotros. Esperamos que la sociedad y que los que vean este programa se den cuenta de que nosotros luchamos por una humanización del sistema carcelario en Colombia. Bueno, queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Audiencias. Los esperamos la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Un abrazo grande y que Dios les bendiga.